Bueno, pues amigos, aquí estamos con un nuevo tutorial de dibujo. Este pertenece a la serie de dibujos súper sencillos para los que están empezando, es decir, para súper principiantes. Para hacer este paisaje que habéis visto al principio, empezamos con una línea vertical como la que habéis visto. Y vamos a hacer las ramas de este abeto, que aunque parezcan complicadas, son simplemente esto, una línea así, ¿veis? De la que salen otras líneas, pin, 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 más pequeñitas. Es muy sencillo, vamos a repetir el proceso, ¿veis? Una línea y la sacamos líneas pequeñitas, pum, 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 pum. ¿Veis qué fácil, no? No hay que darle detalles, demasiado. Eso sí, con cuidado de que las líneas sean más gruesas y más oscuras cuando están más cerca del tronco, que es la línea del medio, y más cortitas y más separadas cuando están más lejos, como suele suceder en los abetos de la naturaleza, vamos. Los troncos en general no son una línea, sino que poco a poco la iremos haciendo más gruesa para simular que el tronco es más grueso, es decir, cuando vaya más cerca del suelo está, pues más gordo es el tronco, así de simple. Luego, las ramas y las zonas de los árboles, que es un error muy frecuente en cualquier principiante del mundo mundialísimo, es que, bueno, pues a veces las hacemos para un lado y para el otro y dejamos el tronco en medio desnudo. Eso es un error, porque los troncos y los árboles no crecen con ramas hacia la derecha y hacia la izquierda y ninguna hacia alrededor. Todo lo contrario, las ramas crecen rodeando el tronco, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de simular ramas que estén como delante del tronco, es decir, como que tapen un poquito, como hago yo aquí un poco, ¿vale? Que se vea que están ahí también, delante del tronco, aunque no las podemos ver perfectamente porque visualmente si viéramos una rama de frente, pues no la vemos igual que las que están hacia los lados, ¿verdad? No se ven con el mismo detalle porque están hacia nosotros y la vemos un poco raras. Se llaman escorzo. Esa es la palabra. Bueno, pues eso, y teniendo cuidado de eso. Otra cosa importante es que las ramas y las partes del tronco que están más cerca, o sea, más cerca del tronco, siempre las hagamos un poco más oscuras. ¿Por qué? Pues porque las ramas tapan la luz del sol, la luz que le llega de fuera, y cuanto más cerca del tronco, pues están más tupidas. Por tanto, tiene que estar más oscuro. Oscuro quiere decir que marcamos más con el lápiz. Como podéis ver, me lo vais a preguntar y os lo digo, este es el único lápiz que voy a utilizar en todo el dibujo. Normalmente los tutoriales que hago de principiantes suelen utilizar nada más que un lápiz o como mucho dos. En este caso solamente es un lápiz de dureza B, aunque podéis utilizar un HB que tengáis por casa, que también vale. También vamos a utilizar un pincel plano de los de suavecitos, de los de acuarela, que están muy bien y son muy útiles para difuminar, y vamos a utilizar una goma de borrar normal. El papel es papel de 130 gramos de dibujo, aunque cualquier papel que no sea muy liso podría valeros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando dibujamos con un lápiz, con un solo lápiz, una sola dureza, un papel muy liso como puede ser un papel de fotocopia, por ejemplo, o una opalina, por ejemplo, que son muy lisas, no nos daría el juego ni podríamos hacer los matices suficientes. Por ejemplo, un papel muy liso viene muy bien para hacer retratos de niños, de bebés, de chicas, de mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, los niños y tal tienen la cara, la piel con menos imperfecciones y más lisa y más suave, por lo menos se suele representar así, aunque no todo el mundo es igual, evidentemente. Y los hombres y personas adultas y personas más viejas se les suele representar con más textura en la piel, con más arrugas, más poros, etc. Bueno, esto es otra disquisición que me acabo de soltar ahí, pero a lo que quiero deciros es que cuando queráis hacer cosas con mucha textura, como por ejemplo un árbol, un paisaje, y solo tengáis un lápiz, es mejor que el papel no sea muy liso, porque así os va a ser más sencillo hacer sombras. En caso de que el papel sea muy liso, pues ya sabéis, la ecuación es la misma, más tipos de lápices os van a hacer falta para lograr claroscuros. No obstante, como siempre os he indicado, poco a poco debéis tener el objetivo de iros haciendo con una colección de lápices de varias durezas, que vayan desde la 2H, HB, 2B, 4B, 6B, en adelante, tener varias durezas. Ya sabéis que en el canal hay muchos vídeos sobre este tema y os aconsejo que os deis una vuelta y lo veáis. También otra pregunta frecuente es, y otro comentario frecuente es, ay, no lo puedo hacer, es muy difícil, en algunos vídeos, y otros es justo lo contrario, ay, esto es muy fácil, quería hacer algo más complicado. Bueno, el canal tiene muchísimos vídeos ahora mismo, y va teniendo cada vez más, evidentemente,
y son de varios niveles. Igual os aconsejo y os recomiendo que os deis una vuelta y veáis que tenéis para todos los niveles. La mayoría son muy visuales y tratan de ser sencillos, sin demasiado detalle, para que podáis aprender y de ahí desarrollar vuestra propia capacidad y vuestro propio artista interior, que lo tenéis. Aunque algunos no os lo creéis, sí, y algunos no lo creéis, tenéis un artista dentro de vosotros, nació ahí dentro, ya estaba ahí cuando naciste, venía puesto de serie, y lo único que necesitáis es aprender a manejarse. Igual que cuando nacisteis no sabíais hablar, no sabíais escribir, ni sabíais leer, pues el hacer arte y ser creativo también requiere un proceso de aprendizaje. Aunque es bastante más divertido, por ejemplo, que aprender a leer, por ejemplo, que es luego leer es muy divertido, pero al principio, pues oye, pues cuesta un poco. Pues no os preocupéis. Bueno, a lo que hagamos. Ya estamos haciendo aquí la montaña. Bueno, otra característica de este canal, si sois nuevos, veréis que a mí se me va la olla y me pongo a hablar de cosas y se me va. Así que perdonadme, yo soy así y sigamos con el tutorial. Bueno, las montañas, lo primero que estoy haciendo es rellenar los espacios, no todo, con el lápiz. Veis que lo tumbo un poquito para no marcar mucho el papel, ya que toda esta zona la voy a difuminar con un pincel, el que vais a verme utilizar ahora. Y lo único que hago es manchar la hoja con el lápiz para, ¿ves? Con este pincel hacer así, pum, 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 muy suave, sin apretar el papel. ¿Veis? Voy difuminando. En este caso es un pincel plano que suele venir muy bien para cosas que están lejos. Si tuvieseis que difuminar cosas que estén más cerca, os recomiendo mejor un pincel redondo o cualquier otra cosa. Hay unos elementos que se llaman difuminos, que los hemos visto en otros vídeos. Hay también una hoja de un pañuelo de papel puede servir para difuminar, incluso un bastocillo de los oídos, un algodón. Muchas cosas se pueden utilizar para difuminar, pero nunca, jamás de los jamases, con lápiz se os ocurra difuminar con el dedo. El dedo solo se puede utilizar para difuminar carboncillo o pasteles, o gises pastel en otros países. Porque si lo utilizáis en grafito vais a dejar marcas con vuestras huellas dactilares que no vais a poder borrar en la vida, ¿de acuerdo? Así que cuando dibujéis con lápiz, nunca se difumina con el dedo, con cualquier otra cosa, ¿vale? Incluso con un pañuelo de papel que enrolléis en vuestro dedo, vale, pero nunca con el dedo directamente en la hoja, ¿vale? Es que esto es un dato que es importante tenerlo. Bueno, una vez que hemos difuminado bastante y ya hemos rellenado, veis que con lo que quedaba en el pincel que estaba manchado, pues he sugerido arriba pues unas nubes, pues ya vamos a dar un poquito más. Esto que estoy haciendo, este dibujo del fondo, se llama abstracción. ¿Qué quiere decir esto? No confundir con arte abstracto, que no tiene nada que ver. Bueno, en general no tiene nada que ver. Abstracción quiere decir que en un dibujo o en una pintura, con el mínimo posible de detalles, hacemos ver al observador que hay una cosa ahí. Puede ser con poca pintura, con pocos trazos, etc. Y por ejemplo, como podéis ver abajo, hay una línea de árboles que se ven abajo en el horizonte que le dará un poquito más de detalle, y con 4 rayitas vemos claramente que abajo hay un bosque, ¿verdad que sí? Eso es una abstracción, porque realmente no he dibujado un bosque ni he dibujado árboles, he dibujado cuatro detallitos poquitos ahí y tal. El árbol pues le pasa exactamente igual. Yo no he dibujado aquí un árbol con todas sus ramitas, sus hojitas, sino que con unas cuantas líneas, unos cuantos, por decirlo así, unos cuantos rayajos, he sugerido un árbol y se puede ver, aunque en realidad no he dibujado un árbol con todo detalle, ¿verdad que no? Esa es una de las grandes magias del dibujo, de la pintura. En acuarela, por ejemplo, se utiliza una acuarela es buena cuando tiene un nivel de abstracción elevado, no tiene demasiado detalle, pero se ve perfectamente lo que estáis viendo. Esa es una acuarela muy alta. En pintura pasa igual, en óleo se utiliza mucho, y en dibujo pues también igual, a no ser que estemos haciendo, por ejemplo, pues otro tipo de dibujo. Hay otros tipos de dibujo que requieren hacer mucho más detalle, por ejemplo, algo que esté en primer plano, un bodegón, etcétera. Pero bueno, la abstracción siempre es un recurso maravilloso que os va a dar muy buenos resultados. Ya lo iremos viendo despacito. Si tenéis alguna duda me lo preguntéis en los comentarios, que intentaré aclararlo un poquito más, ¿vale? A ver, voy a mover esto un poco por aquí y seguimos dándole al árbol, porque claro, se queda así un poco como flotando en el aire y oye, pues tampoco plan. Bueno, para los que seáis nuevos en el canal, que es la primera vez que veis este vídeo y no sabéis quién soy, ni tenéis ni idea, ni nada por el estilo, pero os gusta lo que estáis viendo, pues si os gusta, ya sabéis, darle a like, que siempre mola, y además anima mucho para saber si os gustan los vídeos. Y por otra parte, os aconsejo, os recomiendo, como amigo y como amigo vecino, como en plan Spiderman, que por favor os suscribáis. Y no lo digo porque me haga ilusión que os suscribáis, que también, sino porque, como ya me conoceréis, intento sacar los vídeos con una cierta periodicidad, pero casi nunca lo consigo.
Y si os gustan estos vídeos y queréis saber cuándo los subo, os aconsejo que os suscribáis y le deis a la campanita esa que sale, para que os avisen cuando subo nuevos vídeos, y así sí que os vais a enterar siempre que subo un nuevo vídeo y lo podréis, si queréis ver, disfrutar, y si no, pues no verlo, pues dices, este tío me aburre, pues tampoco lo veis. O sea, ya es asunto de cada uno con su ordenador y su teléfono o lo que sea donde veáis estas cosas. Que por cierto, el otro día un amigo me dijo que lo veía en un proyector, me fui a su casa a verlo en un proyector y madre mía, qué horror verme en una pantalla tan grande, qué feo soy. Bueno, a lo que vamos. Esta es una goma de borrar normal y corriente, para el que no sé si lo he dicho antes. Y ya una vez que ya hemos recuperado luces y tal, simplemente difuminar un poquito más, 4 detallitos más, que no hay que hacer nada más tampoco, ¿vale? Ya hemos hecho prácticamente todo el dibujo y como podéis ver, dibujar y hacer algo que sea bonito no tiene por qué ser complicado, no tiene por qué ser difícil y lo importante es ponerse con ello. Mira, no siempre hay que... Un consejo que os damos todos los profesores de dibujo del mundo es dibujad todo lo que podáis y siempre que podáis. Pero también algo muy importante no es solamente dibujar mucho y no solamente dibujar cosas complicadas o fáciles, no. Lo importante es que siempre que dibujéis algo o pintéis, os intentéis disfrutarlo. Y no perder de vista ese detalle, porque si dejáis de disfrutarlo, perdéis energía y al final lo dejáis y dejáis de dibujar, dejáis de pintar, se convierte en un rollazo y al final os dedicáis a cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Así que por favor, seguid divertidos con ello, ¿vale? Así que pues nada más, aquí os dejo y en el próximo vídeo veremos más y mejor. Así que venga, hasta el próximo vídeo, chao.